Este viernes 21 de febrero de 2025 se publicó el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Infonavit y de la Ley Federal de Trabajo en materia de vivienda con protección social, siendo un tema que ha sido controversial desde que estaba en iniciativa y más ahora en su publicación. Para que nos comente al respecto, tenemos invitado al especialista en seguridad social, el abogado Gabriel Aranda Zamacona, que nos dará sus comentarios respecto de esta publicación. Pues bien, ya se publicó precisamente esta reforma al Infonavit, que varios están en contra, otros a favor, pero qué mejor que nos venga a comentar un especialista en el tema para que nos oriente en qué consiste la reforma y unos aspectos en particulares, ¿no? Por eso le damos la bienvenida al estimado abogado Gabriel Aranda Zamacona. Bienvenido, estimado Gabriel, y adelante con el tema. Muchísimas gracias, contador. Pues sí, aquí estamos, platicando estas cuestiones que ya tenemos. Bueno, la reforma como tal es una reforma secundaria. Debemos recordar que tiene un antecedente. El pasado mes de diciembre se publicó en Día Oficial de Federación y entró en vigor la reforma al artículo 123 constitucional en su apartado fracción 12 para orientar este tema de la famosa vivienda digna. Ya existe el concepto de vivienda digna y adecuada a los trabajadores. De esta reforma a la Constitución, precisamente, se tenía que haber hecho, y de hecho lo hicieron de inmediato, casi cuando se aprobó la reforma constitucional, inmediato se aprobó en diputados la iniciativa presidencial de la doctora Claudia Sheinbaum para modificar precisamente este tema de la ley de Infonavit. Bueno, ¿qué tiene interesante o qué fue lo que detonó? ¿Por qué tanto estupor? ¿Por qué tanto Tanto ah, ruido. exactamente? Bueno, primero, la iniciativa original, la que aprobó diputados, venía en el sentido de que la Asamblea General iba a ser ya distribuida de tal forma que el gobierno federal tuviera mayoría, y ya sabemos que la Asamblea General es el órgano más, la autoridad más importante del Infonavit, la cual decide obviamente por encima del propio director general, y más cosas. Se estaba hablando del tema de los recursos, y efectivamente un tema principal de esta reforma es de que ya está creado, ya se modificó, ya está aprobado, ya incluso está en vigor, de que el Infonavit iba a empezar a construir casas otra vez, como en los años 70 o en los años 80, los años 60, que se construían casas, sobre todo, esto lo vemos mucho en la zona metropolitana de Ciudad de México, que hay varias unidades habitacionales construidas por Infonavit, pero a través de una constructora, a través de una empresa paraestatal, en la cual, aquí viene el tema, los recursos o el capital de esta empresa, porque es una empresa pues con capital del propio Infonavit. Sabemos que los recursos del Infonavit, el capital de Infonavit, son recursos de los trabajadores. Entonces, esa es parte de la problemática, parte del debate original que se dio, de que los recursos del Infonavit iban a ser utilizados, los recursos de los trabajadores, mejor dicho, las aportaciones de vivienda, iban a ser utilizadas para crear primero la empresa y esta empresa invertirlo para empezar a construir casas como tal. Pero también, mi estimado Ramón, uno de los puntos hasta cierto punto interesantes y bueno es de que esta reforma a la ley secundaria, la reforma a la ley Infonavit, y como tú comentaste, el tema de la ley para trabajo también, incluye un concepto de arrendamiento social. ¿Esto qué quiere decir, mi estimado Ramón? Así de simple, así de sencillo. La clásica historia de que una pareja de personas se junta y dice, ¿sabes qué? No me quiero casar, vamos a probar y vamos a juntarnos, ¿no? Bueno, entonces esa que dice, se vamos a juntar, sin casarse, sin nada, viven en concubinato, bueno, más una unión como tal, y después, pues como no funcionó, cada quien por su lado y eso se acabó. Bueno, aquí con el arrendamiento social, ahora en lugar de que se otorgue un crédito como tal, un préstamo, un crédito hipotecario, ahora el Infonavit va a permitir, obviamente esperando las reglas de otorgamiento, por supuesto, va a permitir que en lugar de que te den ya el matrimonio, en lugar que te den en este caso el crédito, vas a poder rentar tu casa. Vamos, tú que eres especialista en finanzas, así como funciona el leasing de los automóviles. Ya ves que en algunas agencias te permiten pagar rentas y si ya te gustó el coche, pagas una diferencia y te quedas con el coche. Bueno, aquí Sí, es igual. por asunto de movilidad, ¿no? A lo mejor dirás, hoy voy a trabajar en Cancún una temporada, ¿no? Pues qué tanto me conviene una vivienda por allá en Cancún, ¿no? Sin que me quede Exactamente. finalmente con ella, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, entonces está interesante el punto porque, pues, así que, sobre todo a la gente que se va incorporando al mercado laboral, estamos hablando de jóvenes, generaciones, no sé, del año 2010, 2020 para Que no acá. se quieren casar. Exactamente, sí, es cierto, es una realidad.
Es un contexto, sí, cierto, un contexto completamente cierto. Ya no tienen la cultura del matrimonio. Es una realidad. Entonces, pues todo lo que quieren es salir en TikTok, salir en redes sociales y se acabó, ¿no? Para triunfar, ¿no? Entonces, el punto aquí es de que ahora en Infonavit, ok, vas a sacar tu casa, no, préstame una casa, réntame la casa y vemos qué onda, ¿no? Bueno, aquí viene el punto. Esta renta de casas obligaría al patrón a retenerle parte del salario. Es por eso que comentaste tú que esta reforma ley secundaria incluye la ley federal de trabajo, porque Ujú. precisamente se modificó y se amplió el artículo 97 del IFA Trabajo y el artículo 110 del IFA Trabajo. 97 te hablan los descuentos que aplican para gente que gana exactamente el mínimo. Si ganas más del mínimo, te aplica el artículo 110. El artículo 110 del IFA Trabajo te señala los descuentos autorizados. Bueno, entonces, con ese arrendamiento social, ya tiene el patrón que cumplir con tres obligaciones. Una, pagar el 5% de aportaciones, que eso lo sabemos, eso es parte de las contribuciones de seguridad social, códigos de operación, etcétera, etcétera, etcétera. Las amortizaciones comunes, que también ese es un tema que, mi estimado Ramón, hemos visto desde hace 10 años, que las amortizaciones de vivienda son créditos fiscales, tienen caducidad, tienen prescripción como tal 5 años, y por supuesto ahora le dan la responsabilidad compartida al patrón de que esa renta, a través de la nómina, sea descontada, por supuesto, a los trabajadores. Entonces ahora el patrón tiene que descontar, ya sea por crédito Infonavit común o por arrendamiento social, la renta, así como don Ramón y el señor Barriga, va Arriba. a tener que pagar la renta como tal. Págueme la renta. Así va a ser el patrón, precisamente en ese contexto, mi estimado Ramón. Pues ¿Cómo ya ves? valió barriga el asunto porque realmente va a ser complicado. Digo, como todo trámite al final del día lo es, una situación entre el patrón y el trabajador o los que tienen esta situación. Digo, al final del día es otra opción. Yo la veo en tema de finanzas, que se requiere más vivienda para que no caiga el Producto Interno Bruto. Entonces, esta explotación precisamente que estamos viendo, como lo acabas de comentar hace unos momentos, pues es cuando se constituye una empresa, o sea, andan viendo dónde sacan el capital. Aquí Ujú. hay 2.4 billones de pesos, ¿no? Sí, Entonces, vaya, creo que entendemos el porqué de esta situación de controversia, pero como estás explicando, pues nos viene quedando un poco más claro, ¿no? Ya veremos cómo viene esto más adelante, ¿no? claro. Ahora bien, aquí viene el problema, mi estimado Ramón. Ok, ya que estamos hablando del tema de crédito Infonavit o lo demás, la ley Infonavit en su artículo 29 señala que el patrón tiene, ya sabemos, la obligación de pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí también el famoso tema del salario base de aportación, que ese a veces nos lo enseñan nada más en la escuela, que no lo vemos en la práctica. El Bueno, 29 del Infonavit. ley Infonavit, así es, mi estimado Ramón. Entonces, en la parte final 29 viene la obligación de retener crédito Infonavit, obviamente, y antes de la reforma existía y sigue existiendo todavía una parte, el famoso reglamento de pago y entrega de descuentos del Infonavit. Ujú, Vamos, la ley Infonavit, queda claro, la legislación más su reglamento, decían, mi estimado Ramón, que yo, si tengo un crédito Infonavit como trabajador, y tú eres mi patrón, mi estimado Ramón, tú me ujú. tienes que quitar de mi salario, pues la parte de mi crédito. Obviamente ahorita le agregamos el tema de arrendamiento. Bueno, eso, sin problema alguno, lo quitábamos y ya. Bueno, el tema está, mi estimado Ramón, que precisamente me permitía la ley Infonavit, sin problema alguno, si no percibía salario, pues el patrón no era responsable, ¿no? O sea, es lógico, ¿no? Si yo recibo salario, pues me descuentas. Bueno, entonces, así es como estaba el artículo 29. El reglamento de pago, reglamento de inscripción, pago de aportaciones y todo descuentos de Infonavit, tenían diversos artículos y en especial, mi estimado Ramón, decía el artículo 35, sigue diciendo el artículo 35, que el patrón solo debía enterar descuentos cuando el trabajador percibiera salario. Perfecto. Y la joya de la corona tenemos aquí, mi estimado Ramón, el artículo 49. Permitía la suspensión de descuentos en caso de ausencia. ¿Qué es una ausencia? Léase en español, sencillo, que en tu nómina no le pagas salario, ya sea por incapacidad, ya sea por ausentismo, ya sea por lo que sea. Si no le pagas salario, si tú no le pagas los 15 días de la quincena, los 7 días de la semana, etcétera, en una nómina semanal, pues el patrón, sin problema alguno, pues no tenía obligación de pagar la amortización.
tenía la obligación de pagar el 5%, la aportación sin problema alguno, ¿no? Pasaría lo mismo en este caso si se hubiese incorporado el tema de arrendamiento social. Entonces, si el trabajador tuviera faltas, pues no te descuento ni amortización, no te descuento ni renta, ¿no? Por ejemplo, renta de la arrendamiento social. Hasta ahí va bien. Perfecto. El tema está, mi estimado Ramón, que con esta reforma, insisto, que esta distracción, porque si fue una distracción, dirán en temas ¿cómo se llama? En contexto de películas. El pasado 21 de febrero de 2025, en su edición matutina, el Infonavit publicó, bueno, de hecho la presidencia, porque es un tema de la presidencia, Ujú. publicó este decreto donde se modifica el artículo 29. Ok. ¿Qué provocó, mi estimado Ramón? Vamos a compartirlo con mucho gusto. ¿Qué provocó? Precisamente lo que tenemos aquí. El penúltimo párrafo, artículo 29, menciona que la obligación de retener y todo eso, sin problema alguno, no existirá, perfecto, pero aquí dice, tratándose de incapacidades expedidas por el IMSS, subsistirá la obligación de pago de aportaciones, sin problema alguno. Sin embargo, ojo con lo que sigue. Cuando se trate de obligación de pagar, de hacer los descuentos, que refiere a la fracción tercera, no se suspenderá por ausencias o incapacidades. A ver, ¿cómo? Me estás diciendo que si yo estoy pagando crédito Infonavit, yo te tengo que retener si hay nómina. Sí, pues con esta reforma, el artículo 29, ahora ya no existe esta suspensión. Es decir, el artículo 29 de la Infonavit supera al artículo 49 del reglamento de pagos de aportaciones y descuentos, que nos decía que se permitía dejar, o no, el patrón ya no tenía que cumplir con su obligación de retener y pagar la amortización. Pasaría mismo con el arrendamiento social. ¿Qué decir esto, mi estimado Ramón? Que ahora, si el trabajador falta, si el trabajador no viene, si el trabajador tiene incapacidad, vamos a poner un poquito mucho más claro y concreto. Una trabajadora, mi estimado Ramón, que va a ser mamá, ya sabemos que una incapacidad por maternidad me da 84 días. Entonces, con esta reforma, con lo que estamos viendo en pantalla, mi estimado Ramón, significa que el patrón asume la responsabilidad de pagar el crédito Infonavit de esa trabajadora que por estar embarazada se va a 84 días de incapacidad. Pasará lo mismo con pensiones por incapacidad permanente parcial, pensiones por invalidez, las cuales sabemos que a veces el IMSS se tarda meses en darme el dictamen. Entonces, por esos meses, si la persona pensionada, posible persona pensionada, es acreditada en Infonavit, el patrón asumiría el pago del crédito Infonavit a pesar de que no vaya a trabajar el colaborador, mi estimado Ramón. ¿Eso se Ese refiere a la fracción tercera? ¿Está haciendo relación? es correcto, artículo 29. Así es, penúltimo párrafo, artículo 29 para ser Y es que exactos. hace precisamente, dice, cuando se trata de obligación de hacer los descuentos, a que se refiere a la fracción tercera. No se No, suspenderá por ausencia o incapacidades el pago de amortización. Exactamente, la fracción tercera menciona eso, de que tengo que pagar amortizaciones. ok, 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 Así ok. es, así es, mi estimado Ramón. Entonces, Ah, ahora, con esto, si el trabajador falta, me pagas el 5% de aportación común, el impuesto, pues, la contribución de seguridad social, y ahora vas a pagar la amortización que tenías que haber descontado, pero ¿con cuál descuento si no viene a trabajar? Ese es el punto. o sea, Entonces ahora, me quiero imaginar una corrida financiera donde ajá, haces precisamente la proyección, dice, oye, es que tenemos incapacidades, descuentos y demás. Ah, no, eso no toma los 50 porque nos pega en la proyección. es Entonces, digo, correcto. una fuerte de financiamiento, pero me quiero imaginar la corrida que hicieron para hacer eso que estás platicando, ¿no? Pues sí, ahora, mi estimado Ramón, aquí viene el tema más neurálgico, que después de esta reforma, el Infonavit tenía la obligación, aquí viene el tema, tenía la obligación, pues de corregir inmediatamente el reglamento. Y si no sabes Ujú. qué, esto se va a suspender, no se va a suspender. El tema Ajá. está que con la publicación de esta reforma, el artículo segundo transitorio dice que todo lo que se ponga en la ley queda derogado. Mm. Entonces, el artículo 49 del reglamento de pagos y entre los descuentos de Infonavit se opone al penúltimo párrafo, artículo 29 de la Infonavit. Entonces, al oponerse, automáticamente queda derogado. Es decir, se derogó al publicarse la reforma la parte legal donde el patrón no tenía la obligación, no tenía la responsabilidad de pagar ese crédito Infonavit si el trabajador no venía a trabajar, para la expresión, si tenía ausentismo o incapacidad. Entonces, al derogarse, queda el artículo 29 como tal, y al tal grado que ahora el patrón asume la responsabilidad, es un responsable solidario de cualquier trabajador que tenga crédito Infonavit y no venga a trabajar. Entonces, cuando contratas un Ujú. trabajador,
tienes que investigar a más no poder si tiene crédito Infonavit o no, porque a partir que le llegue el aviso de retención o tú lo descargues la emisión, a partir de ese momento tú tienes que pagar sí o sí el 100% de ese crédito Infonavit, a pesar de que el señor no venga a trabajar, mi estimado Ramón. Ok, Entonces, más es controles. exactamente más control y sobre todo más pago. Tienes ahora que pagar. Me decían por ahí, oye, pues yo lo retengo, ¿cómo se llama? Le quito el importe correspondiente si hay incapacidad. Mi estimado Ramón, tú sabes más que yo esto. El CFDI no te permite timbrar en ceros, no te permite tampoco timbrar en rojo. Entonces, Negativo, no, en tu- exactamente, en el famoso negativo. Entonces, técnicamente la guía de llenado del CFDI tampoco permite esa situación. Entonces, ¿qué va a suceder con esto? Tienes que timbrar por lo menos que sea una décima de centavo, un peso, no sé. Sí, la diferencia para ajustarlo. Es como, digo, aquí en el puerto, cuando salió el manual, precisamente se pide nómina, decía no se puede ser negativo. Dice, aquí en el puerto le descuentan hasta tres pensiones, el crédito Infonavit salen menos, ¿no? Entonces habría que Sí, ajustarle para que saliera tablas, ¿no? Ok, aquí habría exactamente, que ajustarle o hacer posteriormente, que no creo, un ajuste al timbrado del manual de nóminas, ¿no? Sería ajustarle, nivelarle más que nada. exactamente. Entonces, Cristiano Ramón, a partir del sábado pasado, porque entró en vigor el sábado 22, esta reforma, se elimina la facultad de empleador de suspender el pago. Es decir, tiene que pagar al 100% el crédito Infonavit del trabajador el propio patrón. No se establece un tope de retención, eso siempre ha sido así, que no hay un límite para el tope de precio. Mucha gente dice que es el 30%, no. La gente a veces se confunde y piensa que hay un tope del 30%, no. Para crédito Infonavit, tanto el 97, el IFA Trabajo, como el 110, los dos en su fracción tercera, no comentan el límite. Bueno, el artículo 97 sí menciona que es el 20%, nada más para el salario mínimo. Pero si ganas no el salario mínimo, que es la mayoría en nuestro hermoso país, entonces con la pena tienes que pagar ese crédito Infonavit al 100%. Otra cosa, el reglamento de pagos de Infonavit menciona también que a partir de que el trabajador se dé de alta en el Seguro Social, el patrón asume la responsabilidad solidaria. Entonces tiene que pagar ese crédito Infonavit de ese propio trabajador como tal. Ahora con esto, mi estimado Ramón, como ya comentamos, la responsabilidad solidaria se vuelve más evidente. ¿No? Ahora, como ya tengo yo conciencia, yo como patrón, que tengo que pagar tu crédito Infonavit, aunque faltes, si en la empresa se maneja mucho ausentismo, si en la empresa tenemos mucha persona incapacitada, o la empresa prácticamente va a empezar a descapitalizarse porque tiene que pagar créditos Infonavit de gente que no va a trabajar, gente que no le puedo descontar. Oye, Gabriel, ¿qué pasa entonces si yo lo corro o lo hago que renuncie al trabajador? Le presenta su renuncia, se la descuento en finiquito, solo que hay un pequeño detalle. Si yo quisiera aplicar un descuento de crédito Infonavit en finiquito, el artículo 517 de la ley de trabajo, 517 de la ley de trabajo, me dice que solamente los descuentos son aplicables, cualquier descuento de nómina, hasta máximo en un mes. Entonces, como no puedo aplicar, o sea, si el trabajador no viene a trabajar máximo en un mes, te puede aplicar el descuento de Infonavit. Si no se lo aplicas, ya pierdes el derecho a descontar esa parte, mi estimado Ramón. Entonces, el patrón asume 100% el crédito Infonavit del trabajador. Entonces, una deuda de un tercero ahora se va a convertir en un crédito fiscal, mi estimado Ramón, tomando en cuenta que si no le pagas al Infonavit en tiempo y forma, se convierte en un crédito fiscal con todo el embargo, con todo el PAE, con todo lo que viene ahí. Todo el procedimiento. Así es. Otra cosa, mi estimado Ramón, el patrón está obligado, ya estaba desde hace tiempo, a ubicar la famosa prelación. ¿Qué es la prelación? En caso que tenga el trabajador pensión alimenticia, crédito Infonavit y demás, obviamente siempre manda lo que es la pensión alimenticia, siempre primero. Pero después, ¿cuál descuento primero? Crédito Infonavit, descuento ICR, descuento seguro social, tomando en cuenta las consecuencias, que no descuentas ICR o que no descuentas, por ejemplo, seguro social, asumir las consecuencias y comentar también, en este caso Ramón, que si el propio patrón no paga el crédito Infonavit, el cual es responsable solidario, sin problema puede acudir al famoso portal empresarial de Infonavit para hacer la aclaración del posible requerimiento. Solo que hay un pequeño detalle. El Infonavit tiene facultades discrecionales para las famosas causales para aclarar. ¿Qué significa esto? Que el Infonavit tiene un menú muy cortito, cada vez más cortito, de causales, de que te puedes liberar tú como patrón de aplicar algún descuento de tu trabajador Infonavit. Entonces, podrías aplicar alguna causal, precisamente, por ejemplo, si descontas de pensión alimenticia y no te alcanza para descontar crédito Infonavit,
puedes acudir hasta la aclaración de requerimiento, Cristian Ramón. Entonces, es un proceso bastante largo, es un proceso que tienes que controlar aquí con esta reforma, desde reclutamiento y selección hasta la posible salida del trabajador. Entonces, como en todo el tiempo aquí, el patrón responsable solidario, pues tiene que cambiar esta situación, Ramón. Entonces, ahora, en este caso, como ya dejó de existir el artículo 49 del reglamento de pagos de Infonavit, quedó derogado, pues ahora la obligación del patrón es al 100% desde el primer día con esa situación también, mi estimado Ramón. ¿Cómo ves? Bueno, pues, sin duda, pues uno se va sobre el tema político, lo que escucha en los medios, sin lugar a Ujú, duda, y no precisamente pues está leyendo el contenido, ¿no? También hablabas del 41, que es lo del arrendamiento, la vivienda social, ¿no? Por referencia a la claro. parte de vivienda digna, que fue la reforma constitucional. 29, sin lugar a duda, más controles también por la parte de lo que es el personal. Y pues todavía esto da mucho de qué hablar, seguramente pues, aquí no parará, apenas tenemos el lunes, que se acaba de publicar el viernes, ¿no? Y Ujú. seguramente mientras más tiempo esté, obviamente, ya estudiando el análisis, vendrán todavía mucho más situaciones al respecto, pero pues esto es la parte, podemos decir, de impacto, sobre todo al patronal y la relación con el trabajador, que siempre es la parte más de cuidado para que no se rompa la línea delgada con todas estas descuentos y implicaciones que vienen. Y pues, ¿cómo vendrá ahora precisamente el uso de esta renta de la vivienda? Que esto no acaba aquí, en esta publicación. Ya van a venir pues, los lineamientos, la parte de aplicación, habla, y por eso te dará un espectro mucho mayor de qué es lo que genera esta reforma a lo que es la parte de la Ley Federal de Trabajo y a la ley del Infonavit. Sí, totalmente de acuerdo, mi señor Ramón, tomando en cuenta también, faltaba hacer un comentario breve, que existen los famosos convenios de reembolso. El convenio de reembolso por parte del Infonavit, perdón, el Seguro Social, donde el trabajador ya no acude al IMSS para cobrar su incapacidad, sino es directamente con el patrón hace cuentas a final de año, en ese sentido, que le piden la devolución. Mm, Bueno, este convenio estaba sujeto al artículo 41 del reglamento de pagos. Al derogarse el artículo 41 del reglamento de pagos, se estaría derogando el efecto legal de ese convenio. El convenio que se hace con el IMSS para las incapacidades no tendría ahorita validez con el propio Infonavit. Entonces, esos convenios que sacaron, esos convenios que están vigentes de reembolsos, obviamente con esto quedarían ya sin efecto, mi estimado Ramón. Entonces, pues eso es una parte que lamentablemente no lo pensaron, insisto, por ahí escuchaba comentarios hace ratito de que pues pues no hay ningún asesoramiento y lo peor del caso, como siempre está subiendo ahorita, desde la presidencia, así fue presentada la iniciativa, nadie la observó, nadie la cambió, nadie dijo nada, hasta que se publicó en el Día Oficial de Federación, Mr. Ramón. Incluso, insisto, como ya comentamos ahorita, el debate o el tema que no querían aprobar es el tema de los recursos, el tema de la Asamblea General, el tema de las facultades del director del Infonavit. Por eso se distrajo todo el mundo. Sin embargo, el artículo 29 es bastante fuerte en este caso, Mr. Ramón. ¿Y qué sucede ahorita? Que la gente, si quisiera promover amparos, lo puede hacer. Lo puede hacer porque sí es una obligación que el patrón tiene que asumir ahora. Completamente yo sí, veo una parte que es inconstitucional y pues ni modo, mi estimado Roman, así que asumir las consecuencias. sí, yo creo que por la última parte que comentas del reglamento, seguramente, como ya ha pasado en otras ocasiones, después vendrán los parches. Sí, ya sabemos que el transitorio es todo contra todos, ¿no? Si algo se contrapone, manda la parte de la publicación de la ley, pero vaya, esto, como tú lo acabas de comentar, esto es una situación de legislación, de expertise en la legislación, y seguramente saldrá un parche por ahí, como siempre, para regular estos sinsabores que están dejando o que se contraponen, como lo acabas de comentar. No es de que, como tú mencionas, se derogue, ¿no? Sino se contrapone precisamente a lo que está estipulado en el reglamento. Entonces vamos a esperar, pero sin lugar a duda, pues esto lo empezamos a estudiar. Nosotros te agradecemos, estimado Gabriel, por la plática, sobre todo que esto que alguna gente lo desconoce, se fue sobre el aspecto de política, se fue por el aspecto de la bolsa del Infonavit, pero la parte de la carnita, pues es la que nos acabas
explicar. No sé si tengas algún otro comentario para despedir la sesión, No, estimado Gabriel. solamente mencionar que el efecto en nómina es inmediato, ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? La nómina que ya pagaste hasta pasado 21 de febrero, sin problema alguno. Si tienes trabajos incapacitados, sin problema alguno. Pero a partir de hoy, a partir del sábado pasado, si tienes personas con incapacidades, tú tienes que asumir ya el pago esa retención de descuento. Entonces, eso lo tienes que ajustar y hoy comentabas tú del parche. Falta el bendito SUA que cambie esta parte, mi estimado Ramón, que cambie esta parte donde ahora Ya, ya. el patrón tiene que asumir esa consecuencia, este Ya, Ramón. espérate que mande la prima de riesgo, cerramos febrero, la nómina y demás, y entonces ya nos preocupamos de esto, estimado Gabriel. Pues Muchísimas sí, gracias del Yin Yang Fiscal. Aquí bueno, está para que estén informados y pues seguiremos al tanto de estas modificaciones que sin lugar a dudas, temas laborales seguirán mucho más adelante. Muchísimas gracias, estimado Gabriel, y manda gracias por la saludos invitación ahí. Nos a toda vemos. la flota. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Gracias. Adiós, adiós. Facebook, Despachortega.doa. Fanpage, Yin Yang Fiscal. Twitter, Ramón Ortega. Instagram, Despacho Ortega. TikTok, Simplemente el conta. página web. www.doamx.com